buenas tardes, agradecemos su presencia a la conferencia de prensa sobre COVID-19. Un respetuoso saludo a los integrantes de la mesa principal, señor Daniel Salas Peraza, ministro de Salud, señora María Dolores Pérez, representante de la OPS-OMS para Costa Rica, señor Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, señora Priscila Herrera, directora general de Salud, y el señor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud. Vamos a iniciar dándole la palabra al señor ministro. Bueno, muy buenos días a todos los miembros, honorables miembros de la mesa principal. Justamente nos hemos unido todos como país con el apoyo de la Secretaría de la OPS-OMS para hacerle frente a lo que ya ha sido definido por la misma OMS como la última pandemia que tenemos en el mundo. Hay que ser muy enfático al respecto en que todos estamos llamados, todos, el gobierno, la población, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, municipalidades, todos debemos contribuir para proteger a la población más vulnerable ante el COVID-19. ¿Qué significa en realidad que tengamos una declaratoria de pandemia? La declaratoria de pandemia más bien lo que viene es afirmar el comportamiento que ya hemos visualizado con este virus en todo el mundo y que ha salido propagando país por país. Ya lo hemos indicado, es un virus que se transmite de una forma muy fácil, es la forma incluso más fácil de transmisión de cualquier microorganismo a través de las gotitas de saliva que van en a todos sobre su estornudo. Y eso lo hemos indicado, eso va a llegar a todos los confines del planeta, era cuestión de tiempo. Tenemos que ser muy responsables en esto, de entender que eso se convierte prácticamente en cuestión de unos meses en un virus estacional como el virus de la influenza, como los otros virus estacionales que ya circulan en nuestro país y que pueden provocarnos de vez en cuando resfríos. Recordar que es un virus que en el más del 80% de la población lo que provoca es un cuadro como de una gripe leve. La gente se recupera sin necesidad de ninguna intervención médica, y que sí existe, sobre todo y por eso vuelvo a llamar la población vulnerable, la población con factores de riesgo, que lo hemos indicado pero lo repetimos porque tenemos que ser empáticos, que esa es la población que tenemos que volcarnos a proteger más y que ocupamos que todos participemos en esto, porque no se vale solamente dejar a esa población sola y que ellos se protejan. Las personas con diabetes mellitus, con presión alta, con cáncer u otros problemas del sistema inmunológico, con problemas pulmonares crónicos como el asma, como personas que tienen problemas circulatorios crónicos o cardíacos crónicos, y los adultos mayores son los que tenemos que volcarnos a proteger. Reitero que los niños no están dentro del grupo vulnerable. Ya hay estudios importantes que indican que ellos o enferman muy levemente o incluso no enferman del todo. Eso también es importante indicarlo, porque al no enfermar gravemente o incluso no enfermar del todo, lo que indica es que la carga de virus en sus organismos es baja, e incluso ya hay justamente estudios que están indicando que la capacidad de los niños de transmitirlo a los adultos no es tan relevante. No es que no es posible, pero no es tan relevante. Vamos a indicar que a la fecha se contabilizan ya 22 casos confirmados por COVID-19 en nuestro país. Se han descartado un total de 118. Todos los días estamos haciendo nuevos análisis en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia en Ciencia para confirmar o descartar más casos. Pero en este momento no vamos a estar puntualizando, especificando cuántos sospechosos, porque en realidad la clasificación de sospechosos ya está pasando un poco más a un segundo plano, en el sentido de que lo que más nos importa es centrarnos en las personas que se van confirmando y que sabemos que de todos modos hay un mecanismo epidemiológico que se activa desde que tenemos un caso sospechoso, pero esto se va a ir cada vez transmitiendo más en el resto del país. Lo que tenemos que hacer es que no se transmita de forma masiva, de forma intensiva
en las siguientes semanas. Tenemos que lograr lo que ya hemos hablado, la mitigación que hemos estado planteando desde hace ya varias semanas, y que por eso es que estamos suspendiendo las actividades de concentración masiva. Ocupamos que esto se consolide con el aporte de cada uno de ustedes, en el sentido del lavado de manos, de no tocarse la cara si no nos hemos lavado las manos, especialmente cuando estamos en la vía pública, del protocolo de tos y estornudo. Nadie tiene que estar yendo a ningún centro educativo, a ningún centro de trabajo, a ningún centro de esparcimiento si tiene síntomas de tos o de fiebre. No tienen que ir, por favor, eso es importantísimo. Las personas que tienen factores de riesgo, que ya los hemos mencionado, no deberían estar saliendo de sus casas hasta donde puedan, mientras el virus empieza justamente a circular y a disminuir eventualmente su transmisión, porque esas son las personas que pueden enfermar gravemente. No todas van a enfermar gravemente, también es importante indicarlo, no todas las personas con factores de riesgo que se vayan a infectar van a enfermar gravemente. Es un porcentaje también de esa población que tiene más susceptibilidad a enfermar gravemente. Los datos que hemos desglosado hasta el momento nos indican que tenemos entonces 22 confirmados en un rango de edad que va desde los 10 a los 73 años. Se trata de 14 mujeres y 8 hombres, 19 son costarricenses, 3 son extranjeros. Se registran casos positivos en San José, en Heredia, en Guanacaste y en Alajuela. Tenemos 18 adultos, 2 adultos mayores entonces y 2 menores. Hay 16 de estos casos confirmados que corresponden con el paciente internado. Ya el doctor Macaya está en condición delicada. El doctor Macaya va a especificar un poquito más esto y las medidas que se han tomado dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social con respecto a esto. Y reitero, esto es un virus pandémico. Ya lo veíamos venir justamente por las características que tenía, por la fácil transmisión, por la expansión, ¿verdad? La expansión en todo el mundo, y cada vez ya los poquitos países que van quedando van a reportar casos en los siguientes días. Estar preparados, que eso se va a convertir en un virus estacional de transmisión de persona a persona. No podemos hacer ya nada para contener esa transmisión en el sentido de detenerla absolutamente, pero sí podemos hacer muchísimo, y eso es lo que ocupamos, que nos colaboren para que la gente que está con factores de riesgo no vaya a sufrir la enfermedad, y si la sufre, que podamos tener los servicios de salud disponibles para atenderlos adecuadamente en el caso de que enfermen gravemente. Pero vuelvo a reiterar, un virus que en la mayoría de los casos va a ser un virus que se cura automáticamente y no ocupa ninguna medida especial por parte de salud. Seguidamente, el señor Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, muy buenas tardes. Como hemos dicho anteriormente, la Caja va a ir evolucionando en cómo se adapta para atender la realidad del país en cuanto al contagio por este coronavirus. El hecho de que hay un cohorte de pacientes ya confirmados de 17, incluido el que está delicado en uno de los centros de la Caja, demuestra lo contagioso que puede ser este virus. De los 22 casos ya confirmados, 17 están relacionados. Y esto nos lleva a extremar medidas de protección, tanto dentro de la Caja como obviamente afuera. De esos 17, no todos son funcionarios de la Caja, hay personal o personas que están en ese cohorte relacionados que son familiares, etc. Pero bueno, como medidas que ha ido implementando la Caja, hoy la Junta Directiva de la Caja sesionó de forma extraordinaria para habilitar una nueva modalidad de incapacidad, que es la incapacidad de un caso sospechoso, asintomático, que puede ser una persona que por su historial de viaje, etcétera, una serie de criterios llevan a una orden sanitaria del Ministerio de Salud a aislar a esa persona que cuente con una incapacidad posteado por la Caja, o por un cuidador de una persona que tenga que ser aislada en su vivienda. Entonces hay una nueva modalidad que se acaba de aprobar esta mañana para poder cubrir con estas incapacidades esos casos aislados, asintomáticos, relacionados a la situación actual con el COVID-19.
Hemos estado reduciendo la rotación de personal entre centros de salud, ¿verdad? Que sea a lo mínimo. También estamos limitando la docencia en los hospitales de la Caja a solo los residentes e internos universitarios. Hay una gran cantidad de estudiantes que hacen sus prácticas dentro de la institución, pero la gran mayoría se van a tener que reprogramar para fechas futuras y estamos limitando esa docencia solo a los residentes e internos universitarios. En cuanto a la situación en el hospital de Alajuela, las medidas que ya se habían anunciado y que terminaban hoy se están extendiendo hasta el lunes. El lunes volvemos a tomar nota de cómo está la situación. Esto es el cierre de consulta externa en ese centro, en el hospital de Alajuela. Y lo que son ciertos servicios, como por ejemplo gineco-obstetricia, se van a atender en red, que es el Hospital México, el Hospital de San Ramón, el Hospital de Grecia y el Hospital de Heredia. Entonces esas medidas continúan hasta el lunes y ahí vamos a evaluar cómo está la situación de aquí a ese momento. También vamos a estarle girando directrices a todos los directores de hospitales para que vayan habilitando camas para tener una capacidad disponible por si se presentan casos que requieren de hospitalización. Esto lo hemos anunciado en el pasado, que es una posibilidad, y ahora vamos a comenzar a ejecutarlo. La disponibilidad de camas se puede crear mediante la reprogramación de lo que es electivo, ¿verdad? Lo que es programable, no lo que son emergencias. Más o menos el 60% de las camas en un hospital están ocupadas por personas que entraron por emergencia, por una emergencia real, y 40% son procedimientos electivos, que son programables. Eso es lo que vamos a comenzar a reprogramar para crear capacidad hospitalaria por si se necesita en la red de la Caja. Seguidamente, la doctora María Dolores Pérez, representante de OPS OMS. Muy buenas tardes. Es importante que la población sepa que esta declaración de pandemia no quiere decir ni que el virus tiene mayor letalidad de lo que tenía antes, ni que tiene mayor gravedad. Esto lo que significa es que es una forma de poner alerta a los países, tanto a los que tienen ya casos como a los que no tienen casos, para que extremen sus medidas, intensifiquen las medidas que están haciendo y las estrategias para disminuir la propagación del virus, ¿verdad? Que los países activen sus mecanismos de emergencia, como ya lo está haciendo Costa Rica, que a través del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud y con otros ministerios y la Comisión, sobre todo Nacional de Emergencia, coordinándolo. Es súper importante que los países extremen las medidas de lo que es la búsqueda intensiva del virus, el diagnóstico a tiempo del virus, el aislamiento y romper esta cadena de transmisión al máximo posible, el tratamiento adecuado para los pacientes que lo ameriten y sobre todo lo que ha dicho nuestro director general esta mañana, el doctor Tedros. Es sumamente importante la salud de la población. La salud de la población, que incluye, por supuesto, la salud de los trabajadores de salud, el afectar lo menos posible en el sentido económico a los países y, sobre todo, el respeto a los derechos humanos de las personas que están contagiadas con este virus. Y eso es sumamente importante. Seguidamente le damos la palabra al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Yo quiero hacer un llamado a 3 elementos que el doctor Tedros hoy mencionó y que la doctora también ha referido. Uno es que la situación de pandemia no cambia la evaluación de la OMS, y fue lo que la doctora mencionó. Y lo más
Lo que más quiero destacar es que dice, no cambia lo que está haciendo la OMS y no cambia lo que los países deberían de hacer, y es lo que estamos haciendo. Activamos el sistema de emergencias, que también fue un mensaje muy fuerte que dio el doctor Tedros. Articulamos las instituciones y junto a salud, a las instituciones más fuertes del sector salud, tanto en la rectoría como en la prestación de los servicios, estamos trabajando con el conjunto de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en los aspectos de continuidad operativa. Tenemos un equipo de trabajo que está evaluando la continuidad de los servicios y las medidas que se están tomando ahí. Tenemos un equipo que está viendo los temas de seguridad, incluido todos los temas de las medidas que tienen que implementarse orgánicamente en las cárceles, en los centros de trabajo y en la prestación de los servicios. Tenemos un equipo de trabajo también que está viendo el tema de agua. Recordemos que estamos en la estación seca y también venimos desde meses atrás con una condición de déficit hídrico, lo cual ha obligado a la IA a racionar y administrar adecuadamente el recurso para que toda la población pueda tener acceso. En este sentido, también estamos priorizando con educación y con el Ministerio de Justicia para que mediante recursos de primer impacto podamos desde la Comisión de Emergencia poder suplir algunas necesidades básicas en apoyo a IA para abastecer estos sitios, de modo que IA también se pueda dedicar a la atención de las comunidades. Y también pues mantenemos un seguimiento permanente sobre la evolución, atendiendo las indicaciones de salud, y lo más importante mencionar es que mantenemos esta condición de alerta que nos permite trabajar muy fuertemente en las medidas de mitigación de todas las instituciones. Finalmente, retomar las palabras del doctor Salas en términos de la condición del virus y de cómo todos y todas debemos ir trabajando en ese proceso de adaptación, y cómo las medidas que tomemos nosotros de prevención en nuestros hogares, en las escuelas, en nuestros trabajos, es lo que realmente va a marcar la diferencia en términos de cómo se comporte el virus en nuestro país. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a abrir un espacio para consultas, por favor en orden. Iniciamos con Repretel, seguidamente Colombia, después Sergio de la Extra y Tracy de la Extra, después Irene, Richard, La Teja, y ahí vamos. Buenas tardes. Doctor, en el caso del estado de la salud de la mujer embarazada, que ella confirma por redes sociales, que se le confirma, era parte de los casos que se confirmaron el día de ayer. ¿Cuál es el estado de salud de ella, el riesgo para el bebé? También si nos puede hablar sobre el aumento de centros educativos que se cierran debido a esta situación. Y para el doctor, don Román Macaya, ¿qué deben presentar los trabajadores para estas incapacidades, de esta modalidad? ¿Por cuánto tiempo se extiende? Sabiendo que, por lo que han dicho hasta el momento, es que podría durar hasta 14 días. Como lo he mencionado anteriormente, los grupos de riesgo que ya se han determinado a través de un estudio de muchos miles de personas han puesto en realidad que las mujeres embarazadas no constituyen ese grupo vulnerable, ese grupo de riesgo. Sabemos igual que es un virus que tiene reciente circulación a nivel mundial, pues obviamente le vamos a dar seguimiento respectivo a esta mujer embarazada y su niño cuando nazca, pero los datos, como le digo anteriormente, es que tenemos que proteger y enfocarnos más bien en otro perfil de personas, no en sentido de evitar que la afectación sea mayor para las personas justamente con diabetes, con hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, adultos mayores, enfermedades del corazón o problemas de sistema inmunológico. Esos son los factores de riesgo que más se han asociado a casos que pueden progresar hacia la gravedad. Sí se han sumado más escuelas, es importante indicar, claro que esto va a ir ocurriendo conforme pues, el virus empiece a circular en más partes del país y en otros incluso sectores de la gran área metropolitana. Ya tenemos hasta este momento la Escuela San Felipe de Alajuela, la Escuela República de Panamá de Desamparados, el Colegio San Francisco de Moravia, que se están sumando al cierre que ya se habían efectuado en lo que es la Escuela Reverendo Francisco Schmitz, el Liceo Monseñor Rubén Odio, el Colegio Técnico Profesional Máximo Quesada, el Liceo Nocturno Desamparados Pilar, Escuela Blue
Valley. Nosotros incluso ya estamos asumiendo un protocolo especial porque los centros educativos, claro que se tienen que intervenir, se tienen que hacer las desinfecciones correspondientes, se tienen que levantar las personas que estuvieron en contacto cercano con las personas que se detectan como confirmados, ¿verdad? Que se denominan como confirmados. Pero el asunto es que la sociedad tiene que seguir, no podemos detenernos en esto, porque ya lo hemos indicado, las medidas que estamos tomando ante un virus que en su mayoría provoca cuadros leves, cuadros que se reponen, no pueden detener a la sociedad, no pueden provocar una disrupción social, una interrupción de las relaciones y de los asuntos más básicos de la sociedad que permiten justamente que un país siga adelante. Entonces, en esto, claro que, como le digo, las escuelas se detienen, se hace la desinfección, se levanta la lista de las personas con contactos cercanos, si tienen síntomas, eso es muy importante indicarlo aquí, y los papás, las mamás, los encargados de los niños tienen que ayudarnos mucho en esto. Si ya hay niños que tienen fiebre y tos, no los envíen a la escuela. Igual hemos indicado a las diferentes directores de los centros educativos, que con el personal de profesores y maestras, que no dejen que ingresen niños justamente con síntomas respiratorios, ¿verdad? En este momento es muy importante porque pues, no queremos que se haga lo que indicaba anteriormente, una aceleración en la difusión del virus. El virus se va a transmitir. Esa transmisión no se puede interrumpir, es algo biológico establecido que está ocurriendo en todo el mundo. Y vuelvo a insistir, lo que ocupamos es desacelerar la transmisión. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo seguiremos diciendo. No queremos una curva así, sino una curva así, modulada, en donde podamos administrar las personas que se van enfermando, especialmente las que se van enfermando con gravedad, que eso va a ocurrir. Tenemos en este país personas con factores de riesgo y esos son los que tenemos que proteger, todos unidos, todos los familiares, los niños, todos los empresarios, todas las instituciones públicas, que tenemos mucho que hacer dentro de nuestros centros de trabajo. Es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer todos como sociedad. Sí. Colombia. Sí, nada más para contestar lo de las incapacidades. Es un criterio médico, es como cualquier otra incapacidad, pero con un filtro adicional que es una orden sanitaria. El reglamento actual, o como existía, prohibía la incapacidad a una persona sana. Esa condición de sana es la que está en duda si hay caso sospecha. Entonces, por eso se usó un filtro que es la orden sanitaria, pero es un criterio médico por cuánto tiempo se aísla esa persona. Si esa persona desarrolla síntomas mientras está en aislamiento, pues obviamente se le va a hacer la prueba y en ese momento puede dejar de ser sospecha y convertirse en un caso confirmado o no confirmado. Entonces, es para generar una modalidad para los asegurados que no genere una barrera al aislamiento cuando eso tiene un interés mayor de salud pública. Colombia. Buenas tardes, Wendy Mata para Noticias Colombia. Preguntarle si la escuela San Felipe y Ana Bonita tienen una orden sanitaria o algún aviso de protocolo que se haya tenido que activar. También la escuela Lincoln, ellos han de forma voluntaria acudido a clases virtuales, no hay una orden sanitaria. Y la otra pregunta es, ¿en cuáles cantones se tiene la mayoría de los casos? Si nos pueden especificar, porque lo tenemos por provincias, pero ¿cuáles serían los cantones donde hay más casos? Otra pregunta, si se va a llegar al punto de pedir a las personas que no viajen, que eviten viajar, por lo menos en estos días, en estas semanas. Y la última es que consumidores de Costa Rica dicen que se prolifera una venta informal de productos de limpieza. Las ventas ambulantes, por redes sociales, tocan a la puerta de la casa. Si ustedes tienen algún resultado de algún estudio riguroso que hayan hecho, alguna investigación en estos días sobre la venta de los productos de limpieza. Muy bien. Con respecto a cuáles son los cantones que han presentado casos, que insisto, esto es un fenómeno que por su transmisión, por su forma de transmisión, que incluso en algunos casos hasta puede ser silente,
va a seguir ocurriendo en más partes del país. Eso tenemos que estar preparados. Por el momento tenemos cantones afectados a la Alajuela, aunque no afectados, digamos que han presentado casos, no podemos decir que es una generalización, que han presentado casos a Alajuela, Escazú, Desamparados, San José, San Pablo, Grecia, Tibás, Heredia y Santa Cruz. Con respecto al tema de las ventas ilegales, ya tenemos la intervención del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Ellos ya están al tanto y están recibiendo las denuncias respectivas. Es importante que la población denuncie cuando vean comportamientos anormales, no solamente en el asunto de ventas que pueden ser ilegales. Recordemos que todo producto de estos tipos, para por ejemplo el alcohol en gel o jabón, tiene que tener el registro del Ministerio de Salud para saber que son seguros, porque también puede eventualmente haber un problema de que estén usando productos que ni siquiera tienen la acción bactericida o la acción, la concentración, por ejemplo, de alcohol que lleva a estar seguros de que protege verdaderamente. Y en eso sí llamamos a toda la población a que hagan las denuncias respectivas, y si hay también especulación de precios, tampoco es justo que con base en este asunto de la escasez o que hay una demanda mayor, que empiecen a vender los productos al doble de precio, 3 veces más caro. Y en eso pues ya el MEIC está haciendo su labor al respecto, pero es importante también que la población denuncie. Y con respecto a los viajes al exterior, yo lo que indico es que el virus ya está circulando. Obviamente sabemos que hay zonas en donde se ha intensificado su transmisión, pero incluso las zonas en donde ha habido transmisión más temprana, pues más rápidamente también van a salir de esa etapa de transmisión más intensiva. Pero en este momento ya, o sea, es incierto decirle que en punto tal es completamente seguro que ahí no hay virus. Ya en cualquier parte puede haber perfectamente virus y hay transmisión. Incluso los mismos aeropuertos, sabemos que por ahí pasa mucha gente y las secreciones de las gotitas de saliva quedan ahí. El virus puede sobrevivir varias horas y eso también puede convertirse en un mecanismo de transmisión completamente válido que ya está más que informado. Entonces, incluso también hay países que lamentablemente han tomado medidas fuera completamente de muchas veces, y que eso también, pues, de repente puede ser incómodo un viaje o incierto incluso si va a regresar, ¿verdad?, en el tiempo programado, porque se están interrumpiendo viajes, se están haciendo medidas de cuarentenas en lugares en donde pues uno diría, bueno, no está previsto eso, pero se están tomando. Entonces, en este momento no es un asunto de que el virus, ya que no es que está en Costa Rica, ya está en casi que todo el mundo, y porque en ese sentido pues no hay ninguna recomendación al respecto, o sea, específica, pero sí en el sentido de que sepan que si van a viajar es incierto lo que puede ocurrir en su trayecto de viaje, ¿verdad? Sí están ocurriendo muchas situaciones en aeropuertos y en gobiernos que están tomando medidas, como le digo, incluso fuera de lo que la misma OMS ha recomendado. Las escuelas, ministro. Sí, ya volvemos a retomar. Las que tienen indicación de cierre son la San Felipe de Alajuela, de la Abuelita, Escuela República de Panamá de Desamparados, el Colegio San Francis de Moravia. Ya se suman, digamos, a los que tienen ya medidas anteriores tomadas por salud, junto con educación, que son el Reverendo Francisco Smith, el Liceo Monseñor Rubén Odio, el Colegio Técnico Profesional de Máximo Quesada y el Liceo Nocturno de Desamparados junto con la Escuela Privada Global. Esos son los que tienen ya una orden. En el caso de Lincoln, sí, ellos sumaron la autodeterminación de suspender por un asunto de sospecha que todavía no se ha logrado confirmar. Pero vuelvo al punto, o sea, vamos a tener más escuelas que se van a ir sumando en el sentido de presencia de casos. Pero ocupamos que rápidamente se hagan las acciones y que se retome la vida normal. Ya indicamos, los niños no se afectan con gravedad, son de los más bien del grupo de edad, de las edades que más levemente cursan con la enfermedad, e incluso su rol en transmisión a los adultos parece que incluso es muy insignificante. Sí, no es que no estoy diciendo que no se pueda transmitir, pero en realidad no son amplificadores importantes de la transmisión del virus e incluso no son un grupo de riesgo. Así que tenemos que rápidamente hacer las intervenciones, pero retomar rápidamente. Sergio. Daniel, buenas tardes a todos. Sí, bueno. ¿Por qué se omitió darnos el dato de que una paciente, una de las positivas, está embarazada? Le pregunto porque cuando se mencionó al señor de 74 años que está internado, sí se mencionó que era diabético. Sí me interesaría saber por qué esa omisión, ¿verdad? ¿Por qué no se le dijo a la prensa que la mujer está embarazada? A raíz de esto quisiera saber si entre los casos sospechosos hay más mujeres embarazadas por este lado, ¿verdad? Y en temas de los colegios y las escuelas, bueno, no sé, todos colegios, estamos claros que no van a cerrar los centros educativos, tampoco el curso, pero ¿qué pasa con los colegios nocturnos? Porque ustedes han dicho que
la población infantil es la que menos afecta. Con los colegios nocturnos va mucha gente mayor de edad. ¿Qué va a pasar con esos colegios? ¿Se ha valorado algo? Y quería saber también si han dado algún tipo de abordaje por casos sospechosos o positivos de las universidades, tanto públicas como privadas. Y ya para finalizar, quisiera saber si nos pueden decir de un caso de un aparente trabajador del aeropuerto que está en el hospital de Alajuela siendo atendido como sospechoso o si ya es positivo. Vean, con respecto a sospechosos, yo aquí no me voy a detener a indicar que tenemos un sospechoso en el aeropuerto, que tenemos un sospechoso en el centro turístico tal, que tenemos, porque si no, entonces aquí se complica mucho en realidad dar la información, lo que hemos indicado. Vamos a dar los datos en adelante de los confirmados, porque los sospechosos todos los días van a subir más y por muchos lados, pero vuelvo al punto. Si nos ponemos todos las mangas enrolladas en el sentido de las medidas de higiene, la cantidad de sospechosos van a bajar importantemente. No van a aumentar exponencialmente. Siempre van a haber sospechosos porque el virus se permite de persona a persona y siempre vamos a tener más casos en diferentes partes. Y claro que eso involucra empresas, involucra centros educativos, involucra centros de trabajo, pero en la medida que seamos responsables, personas y administradores de establecimientos en el sentido de las medidas de higiene, podemos hacer que esa cantidad no sea exponencial, y eso es lo que buscamos, que no se aumente sustancialmente en poco tiempo. Con respecto a la omisión que usted dice de la mujer embarazada, lo hemos indicado anteriormente, nosotros estamos tomando en consideración especialmente los factores de riesgo que ya están demostrados estadísticamente. El embarazo ya hemos indicado que no es un factor de riesgo como en el caso de la influenza. Recordemos que con la influenza sí es cierto que las mujeres embarazadas son un público que tenemos que proteger más. En ese sentido, en el nuevo coronavirus no ha sido determinado en los estudios que hemos visto que las mujeres embarazadas son un factor de riesgo. Así que es como que yo le ponga a decir, voy a determinar todos los factores asociados a una persona, ¿verdad? Y voy a empezar a enumerarlos, que la persona es que tenía tal vez un Alzheimer, o tiene un problema de incontinencia urinaria, o tiene un problema de... O sea, no son factores de riesgo, por lo tanto no los hemos sumado justamente en la indicación de... No hay ninguna omisión a propósito, adrede. Con respecto a los colegios nocturnos, lo que hemos indicado es redoblar las medidas. Recordemos que entre más también de personas adultas, ¿verdad?, tenemos todavía más capacidad de adueñarnos de nuestra propia salud y aplicar las medidas necesarias. Entonces también se están aplicando todas las medidas rigurosas y volvemos a insistir, lo más importante también es que la población que tiene síntomas respiratorios no vayan, eso lo vamos a seguir diciendo. Usted está con todo, está con fiebre, no vaya a ningún centro de ningún tipo donde haya aglomeración de personas. Igualmente, en universidades, hay universidades que han estado tomando, por ejemplo, modalidades voluntarias de teleestudio, de dar videoconferencias para las clases, lo cual, pues, si se puede hacer, claro que sí, eso ayuda eventualmente un poquito a relancecer la transmisión, pero aquí las medidas que más pueden ayudar son las concentraciones masivas, en donde hay mucha gente que va, especialmente en espectáculos públicos, conciertos, que van gente de diferentes partes del país y de forma simultánea, en concentraciones de 15.000, de 20.000, de 30.000 personas, pueden justamente establecer cadenas de transmisión simultáneamente en todo el país, y eso, pues, lo que queremos, lo que le digo, no se puede detener de toda la transmisión. Lo que buscamos es que esa transmisión se desacelere en forma intensiva, que sea una transmisión más modulada, y eso es lo que estamos buscando. ¿No tiene ningún caso positivo en ninguna universidad? No, hasta el momento ninguno. Extra TV. Buenas tardes a todos. Ministro, yo quería consultarle y voy a ser insistente en el tema del curso lectivo, solo para ponerme ejemplo. Un estudiante, yo sí tengo claro de que esta población de menor riesgo y demás, pero si un estudiante llega con el virus a sus casas, generalmente, y en muchos casos se ve de que son los adultos mayores y los estudiantes menores de edad. Entonces, ya queda eso de si no se suspende el curso lectivo por el tema de que no se está funcionando la conferencia. Ok, vuelvo a los puntos. Los niños no son un grupo de riesgo. Los niños transmiten muy poco la enfermedad a los adultos. Hemos indicado que tenemos que tener especial protección para los adultos mayores y para los otros grupos de riesgo, diabéticos, personas con cáncer, personas con hipertensión, personas con problemas pulmonares crónicos. Y disculpe que lo insista, pero yo quiero que la población entienda que tenemos que volcarnos todos a tratar de protegerlos a ellos. Si decimos que los niños no son de los principales entes que transmiten el virus a los adultos, o sea, sí lo pueden hacer, pero no son de los principales entes, tenemos que más bien reforzar que los adultos mayores, con los otros adultos que sí pueden transmitir el virus más fácilmente, más bien el contacto sea mínimo
en el sentido de que si ya hay síntomas respiratorios, tratar de ayudar a esa persona. Igual si un niño tiene un cuadro gripal, aquí llamamos a la población, porque el niño lo puede adquirir en cualquier campo de juego, en cualquier escuela, en cualquier lugar. Tiene poca probabilidad de transmitir el virus, el nuevo coronavirus, pero nos ocupamos que aquí seamos responsables y que si un niño tiene un cuadro gripal, igual que cualquier adulto, que incluso se lo puede transmitir más fácilmente por la capacidad de carga viral que tiene un adulto, que todos seamos responsables y tratemos de proteger no solamente al adulto mayor, a cualquier persona con factores de riesgo. Y ahí sí tiene que haber un asunto de unirnos como familia, como comunidades. Ya tenemos incluso una reunión a través de los comités locales de emergencia con las municipalidades para ver cómo hacemos para cada vez proteger más a los adultos mayores. Y yo sé que hay muchos movimientos que han surgido al respecto, pero esos son los que tenemos que proteger más y no depende, incluso como le digo, los niños son un débil mecanismo de transmisión a los adultos, los virus. La Nación. Son tres cosas. Una, ahora que el doctor Salas hablaba acerca de los viajes, las recomendaciones que hay que tomar en cuenta ahora, se están extendiendo a más países. Las recomendaciones de revisión de las personas que llegan al aeropuerto, eso por un lado. Por otro lado, medidas específicas para los que tienen adultos mayores en casa. Y ya finalmente, con las personas que fueron contactos en casos confirmados, se nos dijo una persona que llamó al 911 y confirmó: yo estuve en contacto con un caso confirmado, llamé y lo que se me dijo fue: haga vida normal y si en 15 días no tiene algún síntoma, avise. ¿Qué pasa en estos casos de gente que dice: sé que estuve en contacto con un caso confirmado? ¿Cuál es lo que debería hacer esa persona? Eso sería. Gracias. Sí, tal vez para... vamos a ver, cuando la OMS dice pandemia, lo que está reconociendo es que el virus va en extensión y que más bien llega un momento en que el control de fronteras ya deja de tener sentido y posiblemente estamos muy cerca de ese momento, porque ya el virus empieza a llegar de cualquier parte del mundo y ya incluso está dentro de los países. Ya no hay, no hay posibilidad de que un país, si lo quiere hacer, lo puede hacer, que cierre, por ejemplo, las fronteras a todos los países del mundo y que no entre nadie, ¿verdad? Por eso es condenarlo a la pobreza. No, en el sentido de que estoy explicando un poquito el mecanismo de qué es lo que va a pasar. O sea, que ya el virus está dentro de los países, ya está en todo el mundo, que ningún país es capaz de detener que haya presencia, pero que entonces más bien, en lugar, claro que sí, podemos ir sumando un poquito más, pero llega un momento que ya la lista de países con transmisión activa es tan amplia que ya no, como le digo, pierde sentido de estar haciendo el rastreo en aeropuertos. Incluso en este momento, vuelvo a insistir, porque claro que hemos tomado las medidas en los puertos y diferentes puertos de entrada del país, pero insisto, o sea, la barrera que podemos hacer aquí de protección, de escudo, es especialmente para la población vulnerable, la hacemos todos. Que no es que el aeropuerto tiene que estar, ¿verdad?, en una situación de emergencia máxima, porque ya el virus lo tenemos dentro y igual puede llegar de cualquier otro país que incluso no tenga notificación de transmisión sostenida. Así que eso es importante porque es parte de la dinámica de las pandemias, donde en un principio uno trata de hacer la contención, pero llega un momento que ya más bien es mitigar, que es lo que estamos haciendo en este momento. Respecto a las denuncias y casos que se pueden estar presentando de no atención, en caso de personas que, por ejemplo, han estado en contacto con casos confirmados y que han desarrollado síntomas en los siguientes 14 días, ya estamos instaurando un call center, ¿verdad?, con apoyo del 911, con personal especializado para que puedan hacer todo ese tipo de denuncias. E igual se pueden hacer a través de las Contralorías de Servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social o directamente en el Ministerio de Salud para tomar las acciones pertinentes en caso de que haya algún tipo de desatención. Y no sé qué otra... cuidados específicos a las casas para las personas que tienen adultos mayores, enfermos crónicos. Bueno, lo que hemos dicho, las personas con problemas crónicos o adultos mayores, de los que clasifican como factores de riesgo, deben a toda costa evitar ir a lugares públicos en este momento, mientras, como les digo, pasa la etapa de máxima transmisión. Esto no significa, porque el virus se transmite de persona a persona, y claro que vamos a ver, lo que vamos a ver en este momento, que todos somos susceptibles y puede haber un aumento en la transmisión del virus por esa situación, porque el virus se transmite muy fácilmente, exponerlos lo menos posible a ellos a lugares conglomerados de personas y que extremen. Si tienen que ir, no es que tampoco no pueden ir a lugares públicos, pero traten de evitar que no vayan a lugares públicos. Dentro de la casa, si hay alguien enfermo, tratar de que esa persona no esté en contacto ni con los utensilios ni con el mismo recinto donde está la persona enferma. O sea, que si está en un cuarto la persona enferma, que esté ahí, que no salga y que espere que pasen especialmente los
días más intensos, ¿verdad? Donde hay más tos, donde hay fiebre, que es donde el virus se puede transmitir con mayor facilidad. Pero en realidad aquí la indicación es todos los adultos mayores y los familiares de ellos tenemos que estar protegiéndolos de que no entren en contacto con personas con síntomas, o que en la medida de lo posible, si puede ir alguien más a hacer el mandadito al supermercado, es mejor. Y si tienen que ir porque no tienen alguien más, que se cuiden en extremo de no tocarse la cara, ¿verdad? Sin lavarse las manos y volver a hacer lo mismo en la casa. Richard. Doctor, son varias las preguntas. Me preocupa que en el comunicado digan que en el caso de los centros educativos, 8 en total, dice el comunicado, estos cierres se deben a anexo epidemiológico con el hombre de 54 años que permanece internado en condición delicada. Sí. La esposa trabaja en la Francisco Reverendo Smith. Allí tuvo contacto con 500 personas. ¿La esposa de quién? Del profesor, la cuñada del señor de 54 años tuvo contacto con el señor. Ella estuvo ahí con 500 personas en la escuela Reverendo Francisco Smith. La pregunta es directa. ¿Cuál es la expectativa de crecimiento de este contagio? Yo sé que la OMS maneja estadísticas. ¿Tienen una estadística? ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen? Es mi primera pregunta, entonces quisiera que me la respondiera, por favor. Sí, recordemos que aquí se maneja un asunto que es el contacto cercano. No es contacto de que lo vi pasar o que trabaja en el mismo lugar, pero no tuve una conversación prolongada con él o no me estornudó directamente en la cara, que volvemos a decir. Es donde yo voy. O sea, las estadísticas que se pueden manejar dependen mucho de la respuesta de la población. Si la gente que está enferma sigue estornudando al aire libre o en la cara de las personas, claro que vamos a tener muchísimos casos y muy pronto. Pero si la gente aprende que estornudar o toser al aire libre está poniendo en riesgo la vida de alguien que tiene un factor de riesgo, no vamos a tener tantos casos. O sea, esto, yo les insisto, la capacidad que tengamos de responder, de nuestra actitud, de no burlarnos de esto. Porque yo he visto gente que se burla de esto como que si la gente no tiene posibilidad de enfermarse gravemente. Los que tienen factores de riesgo sí, se pueden enfermar gravemente. Igual como ocurre con influenza. Y yo disculpen que lo tome, pero es que tenemos 100 costarricenses que fallecen al año por virus respiratorios. Y seguimos estornudando al aire, como que si esas 100 vidas no valen nada. O sea, ¿qué va a tomar para que reaccionemos cuando sabemos que por asuntos que podemos apropiar nosotros mismos, con nuestras medidas de higiene, con prevención, podemos evitar que alguien se muera? Doctor. O sea, yo le insisto porque la respuesta que podemos obtener como sociedad, el lavado de manos, el no saludarnos con la mano, con el beso, no son cosas que estamos diciendo aquí como que es un vacilón, o como que son medidas que las podemos tomar a la ligera, son medidas que pueden salvar vidas de personas, y no solamente por el nuevo coronavirus. Como le digo, en Costa Rica todos los años tenemos más de 100 personas que fallecen por virus respiratorios. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Por qué tenemos que esperar a que llegue un nuevo virus para actuar sabiendo que podemos salvar vidas con todo eso? Doctor, parece que no le están tomando en serio mucha gente. Sí, lamentablemente. Antier, yo mismo llamé al Ministerio de Economía, le copié a Ilse, porque en un lugar estaban vendiendo alcohol al 30% y había 300 personas comprándolo. Y yo les dije, ¿qué hacemos? Hasta la fecha estoy esperando que lleguen al lugar. No hay seriedad. Porque le pregunto por estos números, porque ¿cuál es la capacidad que tiene la Caja del Seguro Social de atención? Si llegamos a 3,000, tenemos esa capacidad. Y don Román, ¿qué les están dando? ¿Cuál es el tratamiento? Don Daniel nos ha dicho, es una gripe. Le están dando acetaminofén entonces a los pacientes. Los están aislando porque la gente no sabe exactamente si es una gripe, si se puede curar con una Taxin. Entonces le pregunto, ¿es el tratamiento y qué capacidad tiene la Caja? Por eso preguntaba por estadísticas, porque si estamos nadando aquí, don Daniel, con todo respeto, en el mundo de la incertidumbre estamos mal. Usted tiene que tener a estas alturas la proyección a un mes, y me sorprende que no la tenga, la verdad. Entonces quiero saber de la Caja cuál es la capacidad de respuesta que tiene para los pacientes. Podríamos llegar, si se mantiene ese comportamiento, a las 500 personas. ¿Estamos en capacidad de eso, don Román? Antes de eso yo quiero referirme. Vamos a ver, proyecciones nadie las tiene en ninguna parte del mundo. Así que no me llame responsable por no tener proyecciones. No lo estoy llamando irresponsable. No, por eso, o que me extraña que no tenga, porque ningún país en el mundo puede hacer proyecciones. Y insisto, eso depende de que lo tomemos en serio todos. Y aquí tiene que ver mucho con la credibilidad que hemos generado con la población, pero también que la población haga caso a lo que estamos llamando. En el 2009 tuvimos la pandemia de influenza, había también pánico en la gente.
y salimos airosos. Salimos airosos porque la gente respondió lavándose las manos y evitando estornudar al aire libre. Y eso es lo único que nos puede ayudar a salir adelante de esto, porque si no lo hacemos, no hay proyección que valga. Y quiero que quede claro, no hay tratamiento específico en el mundo contra eso. Mucha gente dice, es que en la caja solo acetaminofén dan. No hay un tratamiento en ninguna parte del mundo que se haya demostrado sea efectivo contra el nuevo coronavirus. Que la vacuna, ¿que cuándo va a estar? Posiblemente va a estar, pero ya tenemos el virus, ya empieza a circular, ya es una pandemia. La vacuna no va a estar lista, ya no estuvo lista, y eso nunca ocurre con virus nuevos. Entonces, para poner en perspectiva las cosas, porque yo creo que aquí, como le digo, no se trata de culpar y de señalar al gobierno, y es que no han hecho esto, que no han hecho lo otro. Aquí es lo que ustedes puedan hacer, y se los pido de verdad, como ministro de salud, como costarricense, como una persona responsable con la salud que quiere que salgamos adelante de esto. La respuesta está más en lo que puedan hacer los que nos están viendo y escuchando en las casas, que lo que pueda generar el gobierno. Yo así lo doy el paso. Don Daniel, nada más para preguntarle a usted, ¿qué han hecho con los indigentes que están aquí? Que son una población vulnerable. Son más de 1000 indigentes en San José. Que si uno de ellos se contagia, estamos en problemas. Le pregunto a don Alex, puntualmente, ¿qué han hecho con esa población vulnerable? ¿La están recogiendo todas las noches? Porque hay gente que duerme en cartones, hay gente que duerme al aire libre, o hay gente que está inmune a esa enfermedad. Don Daniel, directamente, ¿qué han hecho? Antes de que continúen con las respuestas, sí, por favor, bueno, contestamos esto y seguimos con el orden para darle oportunidad a los demás compañeros. Bueno, con respecto a la capacidad de la caja, como mencioné antes, el 40% de las camas en un hospital en promedio las ocupan personas que están ahí por un procedimiento que es programable, una cirugía de rodilla, algún procedimiento que es selectivo, ¿verdad? Que no es de emergencia. Entonces nosotros, en la medida de que vamos reprogramando para el futuro, como lo hemos hecho en media huelga, ¿verdad? Que es decir, frenemos lo programable, vamos a tener solo emergencias, vamos liberando camas. La caja tiene 5.550 camas sensables en todo el país. Si liberamos el 40%, nosotros ahí tenemos un stock potencial de más o menos más de 2.000 camas. Y hay que recordar que más del 80% de los confirmados enfermos no terminan en un hospital. Para esas personas esto se manifiesta como una gripe normal estacional. En cuanto a qué les damos, no hay una cura y no hay una vacuna. Entonces no hay un medicamento específico que elimine el virus. Entonces lo que se trata son los síntomas, que puede ser bajar la fiebre, controlar dolor de cuerpo, dolor de garganta y en casos más extremos la respiración. Pero el cuerpo mismo es el que se cura. El cuerpo mismo con su sistema inmunológico es el que eventualmente elimina el virus. Pero tenemos que darle ese espacio para que el cuerpo pueda desarrollar su resistencia a este virus. Entonces, más adelante puede que exista una vacuna. Como dijo el ministro, esto ya probablemente se va a convertir en un virus estacional y habrán vacunas que se irán desarrollando. Bueno, en la medida en que nosotros atrasemos el contagio, hay medidas de contención y de mitigación. Estamos haciendo ambas. En la medida en que atrasemos el contagio, nos damos un espacio, nos damos tiempo y comienzan a ingresar otros elementos como un tratamiento específico o una vacuna específica. Eso es el tiempo que tenemos que comprarnos con las medidas de prevención. Todo lo que hemos venido repitiendo una y otra vez: el lavado de manos, no saludarse de besos, no saludarse de mano, toser y estornudar con el protocolo, etc. Pero que no me quede, perdón compañera, pero es que tal vez hay don Daniel, entiendo don Román, lo de los indigentes está pendiente, pero entiendo don Román que esto es una gripe. O sea, si yo siento que estoy bajo esa enfermedad, me puedo quedar en la casa y tomarme un analgésico y listo. No tengo que acudir al médico, para entender bien, doctor. En este momento todavía seguimos con el rastreo de casos, estamos haciendo confirmación de todos los que podemos hacer. Llega un momento, eventualmente, en que el virus se transmite tanto como cualquier virus estacional, que justamente se perfila que sea eso, en donde ya, si es más un resfrío, pues se puede buscar obviamente la incapacidad, ¿no? Un mecanismo ágil de incapacidad, y ya se queda en la casa recuperándose.
En este momento, por eso les digo, estamos todavía rastreando casos y tratando de identificar todos los posibles, hacer todavía contención. Pero ya hemos entrado en una etapa donde sabemos que la contención por su mecanismo de transmisión no es suficiente y tenemos que hacer mitigación simultánea, incluso intensificada, más fuerte, si se quiere, que la contención. Y en cuanto a los indigentes, perdón, en cuanto seguimos con la T. Perdón, compañera, la pregunta de los continuar, indigentes, me parece que es importante esa población. Doctor, hemos ido poco a poco abarcando diferentes poblaciones de riesgo y estamos trabajando con los centros penitenciarios. No podemos trabajar con todas las poblaciones eventualmente que puedan presentar riesgos simultáneamente, pero ya están visualizados como una población que tenemos que abordar. Ya tengo acercamiento con algunas asociaciones que nos van a ayudar justamente a hacer abordaje de estas personas, pero tenemos que ir también tratando de hacer la priorización. Uno quisiera tener todos los lineamientos y todo, ¿verdad?, simultáneamente. Ya hemos divisado que es una población también que queremos abordar y ya estamos trabajando en eso. Gracias. Teletica, seguidamente La Teja, CR Hoy y SINAL. Gracias, estamos en vivo para teletica.com. Don Romano, explíquenos un poquito más amplio, con palabras más sencillas sobre la nueva incapacidad. Y también quisiera saber, no sé si usted mismo me puede contestar, ¿tiene Inciensa la suficiente capacidad para procesar la cantidad de muestras que están llegando? Y si es así, ¿cuánto tiempo deben esperar los pacientes para saber si tienen el virus o no? Bueno, la segunda pregunta sobre Inciensa se la dejo al ministro de Salud. En cuanto a las incapacidades que se aprobaron hoy en sesión extraordinaria de la Junta Directiva, son incapacidades que cubren modalidades para asegurados que deben aislarse por ser casos sospechosos de portar este virus o por ser personas que están cuidando a un enfermo con este virus. El reglamento que existía no permitía la incapacidad de una persona, entre comillas, sana. Esa condición de sano es lo que está en duda cuando hay una persona que por sospecha, mejor por una medida precautoria, la dejamos en casa aislada. Y si está en casa aislada, puede ser no solo un caso sospechoso, sino que puede ser una persona que está cuidando a un enfermo y por definición está en contacto, está en riesgo y se hace otro caso sospechoso. Entonces, ¿cómo mejor busco la incapacidad? ¿Perdón? Si yo soy esa persona, ¿cómo busco la incapacidad? ¿Cuál es el proceso? Bueno, eso es como cualquier incapacidad, es un criterio médico, pero tiene un filtro adicional que es la orden sanitaria. Pero ese es el filtro que aquí permite la excepcionalidad. Esto es una medida transitoria, es específica para esta pandemia del COVID-19. Una vez que esta pandemia se acabe, esa modalidad de incapacidad se podrá activar en otras pandemias futuras, pero tendrá que ser otro acuerdo de junta directiva. Eduardo de La Teja. Hay falta una parte de lo de Inciensa con respecto a la capacidad que tiene Inciensa. En este momento estamos con una capacidad de 90 muestras por día. Hemos indicado en algún momento esto se va a priorizar para cuando ya haya más circulación del virus y más transmisión, se va a priorizar especialmente para las personas que tienen infecciones respiratorias agudas graves, porque como virus que circula ampliamente en la población no podemos esperar a que se enferme mucha parte de la población, que todos tengan eventualmente un diagnóstico de una prueba, que si bien es cierto, OPS, OMS nos ha dicho que nos va a seguir supliendo, especialmente es para redefinir también los términos de la vigilancia y los diagnósticos de acuerdo a lo que se va requiriendo. En este momento sí lo estamos procesando todos los sospechosos, pero en toda pandemia, en todo evento de este tipo, llega un momento en que ya la confirmación o la aseveración de que hay un caso es por relación incluso por nexo epidemiológico. O sea, una persona que desarrolla síntomas con una persona que ya está confirmada es un parámetro válido que se toma, porque como le digo, no hay ni laboratorio en el mundo ni capacidad que pueda eventualmente hacer todas las pruebas de toda la población que se requiera cuando el virus ya se empiece a diseminar ampliamente en la población. 24 horas seguimos. Incluso, sí, puede ser de un día para otro, generalmente ya tenemos los resultados. Ahora sí, Eduardo de La Teja, seguidamente CR Hoy y SINAL. Sobre lo de los indigentes, por los momentos entonces que me quedó claro que no se han atacado. Ya estamos trabajando con hacer un lineamiento específico y tendremos una reunión esta misma semana. De puerta para adentro. ¿Perdón? De puerta para adentro se está trabajando, pero para afuera todavía no. Estamos desarrollando las diferentes estrategias con las municipalidades. Tenemos una reunión
este viernes con las municipalidades para ver también cómo podemos abordarlo, porque eso hay que abordarlo de diferentes flancos, con el apoyo de las municipalidades y de las ONGs que trabajan en eso. Con el tema del metanol quedó claro que muchos de los... ¿Del qué? Del metanol. Del metanol quedó claro que, sí. Que al indigente que no le interesan los medios ni lee periódicos ni ve televisión no le llega el mensaje. No. ¿Qué se aprendió de eso? Es la primera pregunta. La segunda es, en un equipo de primera división, si aparece uno contagiado, ¿qué es la recomendación? ¿Se aíslese uno? ¿Se aíslese todo el equipo? ¿Qué pasa en este caso para los equipos de primera división? Tal vez respondo de la otra, o sea, reafirmando lo de el contacto cercano, eso que tiene que abordarse. Si un jugador de fútbol aparece con síntomas positivos, hay que ver desde el momento que aparecieron los síntomas con quién ha compartido de forma más prolongada y más cercana. Ellos son los que están más en riesgo. Tampoco es que vamos a, ¿verdad? Puede ser varios jugadores que ni siquiera estaban en un entrenamiento, ¿verdad? Y tampoco vamos a empezar a tener medidas de ese tipo de aislar a todo el equipo. Eso se manejará. Y si hay un jugador de fútbol, haremos la investigación, la caracterización de los contactos cercanos, de las condiciones en que estuvo ¿verdad? Esa eventual transmisión, y así se tomarán las medidas. Por lo del foco, ¿en la Alajuela han hablado especialmente con el equipo de Alajuela de alguna forma? Sí, es que por eso este virus va a seguir avanzando y todos tenemos que estar preparados. No, que si han tenido contacto. Sí, es que por eso le digo, o sea, aquí hemos estado haciendo contacto con la población y con los administradores y con todos a través especialmente de los medios de comunicación. Hay diferentes sectores muy específicos que tienen que ir tomando su organización, porque ya hemos puesto ahí, por ejemplo, para centros de trabajo, lineamientos, de cómo tienen que actuar, cómo tienen que organizarse, para lugares turísticos, para centros educativos, para lugares que organizan concentraciones de personas. Ahí vamos colgando los lineamientos que pueden adaptarse incluso para públicos específicos, pero aquí es importante indicar, o sea, no podemos tener lineamientos específicos para 400 diferentes grupos de personas o de grupos de organizaciones. Aquí es importante que la gente haga esos lineamientos y vea qué es lo que le aplica mejor y cómo los pueden ir adaptando. ¿Va a haber algún análisis de la forma en que el doctor que está malito abordó su propio caso? ¿Hay algún análisis interno para entender bien qué fue lo que pasó y si tengo que tomar medidas por la forma en que él se relacionó después sabiendo que estaba enfermo, se sigue relacionando con los compañeros? Hay algunos compañeros que están muy molestos porque él sabía que estaba enfermo y no informó. ¿Se puede dar algún tipo de análisis por parte de ustedes? Y tomar medidas, si se tienen que tomar judiciales, pues que lo orienten una investigación. Sí, tal vez sí, yo creo que en este momento ese paciente es un paciente delicado y estamos todos enfocados en su recuperación. Obviamente se evaluarán, así como en cualquier caso, especialmente uno tan llamativo que tenga un cohorte de 17 personas asociadas en este grupo, incluyendo el funcionario. Pero sí quiero resaltar una cosa: todos estos contactos se dieron antes del diagnóstico. O sea, y esta persona no pareciera haberse infectado por el ejercicio de su profesión. Dio la casualidad que era un funcionario de la caja, pero pudo haber sido un conductor de bus, un mecánico, y simplemente estuvo expuesto a una gran cantidad de personas antes de que hubiera un diagnóstico, como lo podría hacer cualquier persona. Demuestra este caso en particular lo contagioso que es este virus, ¿verdad? Porque en promedio se estima que este virus infecta tal vez entre 2 a 3 personas por caso, y aquí ya llevamos 16 personas asociadas de forma directa o indirecta a este funcionario. Pero obviamente se toman se evalúa el caso. Cada caso que surge en el país se le hace un rastreo epidemiológico, y eso yo creo que es algo que también tenemos que resaltar. En Costa Rica estamos rastreando todos los casos y haciendo una búsqueda exhaustiva de sus contactos, y por estos 22 casos que se han confirmado, se han tenido que descartar más de 100 que quedan en negativo. O sea, no es que
solo estos casos se probaron. Y los que se descartan, que son la gran mayoría, tenían factores de sospecha que los hacían definitivamente candidatos a un análisis. Entonces, eso debe generar algún tipo de calma de que se está haciendo toda la investigación caso por caso para llegar a toda su red de contactos para tratar de contener esto en la mejor medida posible, y cuando la contención no es posible, la mitigación de la acumulación de casos. Eduardo, la última, si tenemos que continuar, por favor. Con los albergues o asilos de ancianos, ¿se les puede recomendar que no las visitas se suspendan por los momentos? Y la otra es sobre los sospechosos. ¿Por qué se suspenden los sospechosos? Con las informaciones internacionales todos los países los brindan. En mi caso particular lo voy a preguntar todos los días. Si no lo responden, pues eso pongo. Pero los sospechosos, todos los países, o sea, ¿qué tenemos como país de diferente en nuestros controles que no vamos a seguir diciendo los sospechosos? Los sospechosos empiezan a surgir de diferentes partes, de diferentes formas. En realidad, hacer el consolidado total de sospechosos, o sea, podemos decir un número aproximado, pero decir el número exacto se hace sumamente difícil porque, como digo, son virus que se transmiten muy fácilmente y que empieza ya a haber cada vez más población. Entonces, en un inicio era mucho más fácil tener control sobre los sospechosos, pero vea usted que en los países que tienen una alta circulación del virus ya, pues en realidad cada vez eso empieza a surtir menos, o sea, se empieza a complicar tener esa cifra exacta. Uno puede tener un rango y puede saber exactamente cuáles muestras se están enviando, obviamente, en ciencia, pero no todos, eventualmente los sospechosos se pueden siempre determinar con el número exacto. O sea, puede haber un rango de sospechosos, el número exacto no lo vamos a seguir dando porque pueden haber diferencias, justamente que cada hora empiezan a haber reportes de casos sospechosos, ¿verdad? Cada 2 horas, cada hora. Entonces, en realidad, seguir ese rastro exacto, así como con el número específico, es muy difícil. Y me decía con respecto a los visitas, sí, ya hemos establecido contacto con CONAPAN, con el GECO y ahora también con las municipalidades, que es otro de los temas que queremos tratar para que se restringan también las visitas. No se trata tampoco de aislar, ¿verdad?, a las personas adultas mayores, pero sí que solamente sean visitados en caso muy, muy necesario o cuando pues, haya una situación especial. Pero sí, ya se ha tomado esa contingencia. ¿Cere hoy? Buenas tardes. Tengo 3 consultas para el ministro y una para don Romano. Don Daniel, ¿hay alguna disposición distinta sobre el Festival Internacional de Cine? Quisiera saber si se decidió algo distinto, si canceló o no. Lo otro que quisiera que me expliquen es cuando ya se refieren a estacionarse, ¿significa que ya lo vamos a tener siempre como los otros virus, o a qué se refieren específicamente cuando hablan de estacionar? Quiero hacer una pregunta específica en relación a aquellas familias, los núcleos familiares donde ya hay una persona confirmada con coronavirus y cómo aplica con ellos la medida de la cuarentena. Le pregunto específicamente por qué personas conocidas que asistieron a un centro de recreo privado en estación aseguran que el hijo de uno de los pacientes de un colegio privado en estación, ya ustedes sabrán cuál, el muchacho llegó a jugar básquetbol, llegó a jugar todo lo que quiso y estaba con temperatura. Incluso fueron los propios padres y los otros adultos que estaban ahí que reconocen que es el hijo de este paciente positivo y se molestan al saber que pese a que está con una cercanía directa con su papá que es positivo, anda jugando en espacios públicos o anda con el resto de gente. Entonces quiero saber cómo funciona la dinámica familiar, si están en cuarentenados o no, qué deben hacer y qué no, precisamente por la responsabilidad que también le toca a ese núcleo familiar. Y finalmente, don Román, quisiera también aprovechar eso. En el sentido de la incapacidad usted explica, ¿verdad?, que son las personas que pueden tener factor, pero si yo estoy en mi casa, teniendo que, digamos, alguien de mi casa tiene el virus, pero yo ni siquiera tengo síntomas, esa incapacidad domiciliar aplica para mí, aunque yo no tenga síntomas, pero estoy en convivencia diaria con mi esposo, con mi hermano, con mi mamá, aplica también para eso, que no me quedó claro. Bueno, aquí llamamos seguimos llamando, yo no me cansaría de hacerlo, a la responsabilidad individual y familiar de manejar justamente las personas con síntomas compatibles, y no solamente, como le digo, por el nuevo coronavirus, sino también cuando tenemos influenza. Cuando empieza a circular influenza, alguien con fiebre, con tos, no debería andar fuera de las casas, y por eso volvemos a llamar. O sea, aquí se trata de que la gente responda, de que la gente sea responsable. Igual hay gente que lamentablemente, por más que uno le diga, no va a responder satisfactoriamente, pero aquí sí es muy importante llamar siempre a que haya esa
cuidado de los padres también, ¿verdad? Tenemos un cuidado que tener con nuestros hijos, que si están con fiebre, si están con todos, no deberían andar afuera, ¿verdad? En general, no solamente jugando basquetbol, sino en realidad lo que hemos hablado, o sea, incluso una persona que está con fiebre y jugando basquetbol se está exponiendo más bien a que el cuadro sea más prolongado o que incluso puede enfermar más gravemente, porque usted en un momento que está con un virus en la etapa aguda ocupa descanso, ocupa hidratación, ocupa estar en la casa. Con respecto al festival de cine, justamente es algo que hemos estado analizando con don Alexander Solís y la ministra de Cultura, y después de esta conferencia vamos a tener una reunión con ellos justamente para ver qué medidas se va a tomar. Recordemos que nosotros nos dijimos que el cine se puede ir porque no, o sea, generalmente son personas que van de la zona de atracción más cercana, porque es una concentración pequeña y porque es un ambiente controlado donde se pueden tomar medidas muy específicas como la desinfección frecuente, la colocación del gel, por ejemplo, para que estén usándolo, de que si alguien va con tos o con estornudo, que no vayan a dejarlo entrar, que se esté verificando el filtro de los aires acondicionados e incluso se coloque en un lugar público. Pero en este caso, pues como le digo, queremos verificar todas las variables que reúne este festival. Si por ejemplo viene gente de muchas partes, incluso por el país, esas son cosas que estamos analizando para ver qué medidas se va a tomar. La tercera pregunta tenía que ver con la definición de estacional, pero antes de eso, no me quedó clara su respuesta en una de las consultas, y es, en el caso de la familia, del núcleo familiar, de un papá, mamá, hijos, digamos, papá enfermo y el resto de los hijos, ¿aplica una medida de cuarentena para las familias, sí o no? Si ya está, bueno, si quieres ahora, digamos, como un caso confirmado. Si ya el caso es altamente sospechoso, se pueden tomar medidas incluso con las personas que no tienen síntomas para tratar de hacer ese aislamiento. Si ya está confirmado, pues más que suficiente para tomar las medidas. Y de tomar las medidas son las personas que han estado en contacto cercano. Porque igual puede ser un núcleo familiar, pero puede ser alguien que viva, qué sé yo, a la vuelta, ¿verdad? Que no estuvo en contacto en el momento del periodo de síntomas. Entonces es importante indicar eso. Con respecto a la definición de que sí es estacional, en realidad en este momento yo no podría decir exactamente cómo se va a establecer el virus ya en la humanidad. Lo más probable es que se convierta en un virus estacional como los otros coronavirus que ya tenemos, que tenemos 4, recordemos que nos pueden provocar resfríos de forma frecuente. Entonces, decir exactamente cómo es que el virus se va a comportar, si va a ser, por ejemplo, si va a tener un patrón como la influenza, ahora que tenemos generalmente picos importantes, o si va a ser más como un resfrío que circula todo el año, que puede provocar cuadros generales, en realidad tenemos que esperar a que el virus termine su completa adaptación al humano y que ya se establezca como un virus humano, ¿verdad? En este momento todavía es un virus que ya se adaptó al humano, pero que todavía va a tener ciertas fases de adaptación, ¿verdad? Conforme ya empiece a circular más ampliamente en la población. Solo es un término que se usa de momento, no significa entonces que se nos va a quedar. Sí, estacional es un virus que generalmente ya circula, ¿verdad? Y que estacional sobre todo dice que hay un momento en que se aumenta su circulación, como la influenza, como el sistema respiratorio, pero puede haber, como le digo, un comportamiento más parecido a otros que no son tan claros, que no tienen esos picos, como el metaleumovirus, como el adenovirus, como el rinovirus, que pueden enfermarnos con los otros coronavirus, que no es que tenemos un pico específico de otros coronavirus al año, pero sí nos pueden enfermar durante todo el año, y que generalmente aumentan la capacidad de enfermar dependiendo también de la temperatura, de la humedad, en el transcurso del año. Con relación a ese caso específico, pues la directriz es clara, es decir, todas las personas que están en el ambiente familiar o en el ambiente donde hacemos una orden sanitaria, pues deben acatar la orden sanitaria. Entonces ahorita me da simplemente el nombre, imagínate, pues no tenemos en este momento todo, me das el nombre y con todo gusto vamos a darle seguimiento a esa denuncia que estás poniendo en este momento. Aprovecho nada más también, aprovecho precisamente con lo de la reunión para lo del Festival Internacional de Cine. ¿Es una posibilidad que pueda ser suspendido? Dependiendo si no se cumplen los lineamientos, ¿puede ser una posibilidad? Sí, en todo el rango, claro que sí, puede ser. Bueno, lo vamos a definir posterior a esta reunión. Ya está. Y con respecto a... que si soy cercana a un caso positivo, pero no tengo síntomas, ¿cómo funciona la información? Bueno, eso siempre va a ser un criterio médico, clínico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si fuera una persona que sale positiva, esa persona es diagnosticada y confirmada por INCIENSA, por el Ministerio de Salud, es la que notifica el caso, y puede que ahí mismo venga una orden sanitaria de que su cónyuge pues se mantenga en aislamiento, porque aunque no esté presentando síntomas,
es altamente sospechoso de ser portador ya del virus. Entonces se tramitaría como cualquier incapacidad, simplemente con este filtro adicional de una orden sanitaria. Cenar y después el compañero. Buenas tardes. Tenía 3 consultas. La primera es, ya se descartó que una persona que haya tenido COVID-19 y se recupera pueda volver a contagiarse nuevamente como cualquier otro virus, y qué probabilidad existe al respecto. La segunda sería hablar un poco sobre el protocolo del Hospital de La Ruela. ¿Se va a continuar con las mismas medidas durante todos estos días? Si ya se descartaron algunos casos sospechosos, ¿cómo van a hacer con la reprogramación de las citas? Y la tercera sería si la tía y la cuidadora de la tía del médico estuvieron en otros países antes de llegar a Cuba y a Panamá. Bueno, tal vez la primera parte con respecto a la reinfección. Lo que ocurre normalmente con todos los virus es que se desarrollan defensas. Esas defensas protegen contra la reinfección durante varios meses, y después de que esas defensas bajan puede haber otra vez infección. Sin embargo, hay personas que generalmente tienen problemas del sistema inmunológico, que tienen un sistema de defensa no óptimo, que lo que ocurre generalmente es que el virus persiste, no es que hay una infección de nuevo, sino que puede ser que haya algún tipo de mejoría, pero puede otra vez recaer, pero es casi que por la misma persistencia del virus, porque su sistema inmunológico no logró desarrollar esas defensas que logran que no haya una reinfección. Pero generalmente todos los virus, y por eso ocupamos por ejemplo con la influenza, ¿verdad? Que sabemos que la vacuna varía todos los años porque las defensas se desarrollan, o la vacuna en específica, pero el virus también tiene sus ajustes genéticos y puede cambiar, y puede haber una infección posteriormente, o que simplemente las defensas pues tienen un nivel pico y que después empiezan a bajar en su cantidad. Bueno, sí, no, lo que ya hemos dicho es que en el caso del señor que está internado en el Nacional de Cuidados Intensivos, hay 3 escenarios posibles en donde él pudo haber contraído la infección. Uno, con algún contacto, por ejemplo, de alguna persona que venía fuera del país y que tuvo contacto cercano con una persona que venía fuera del país y que lo infectó a él, pero recordemos que al no haber detectado nosotros la presencia del virus en nuestro país y el antecedente de viaje de él en los últimos 14 días que estuvo en Tocumen, y que estuvo bastante tiempo en Tocumen, porque estuvo 12 horas, un poco más, y además de que fue a traer o a topar a una tía que venía justamente de Cuba y venía ya con síntomas positivos, y que tenemos incluso algunos casos ahí también, pareciera que puede haber eventualmente alguna transmisión que no se ha detectado o pasos que no se han detectado en Cuba. Recordemos que eso lo puede ocurrir a cualquier país por la transmisión silente, y porque es un virus que no es en la mayoría de los casos un virus que como que diga, tiene una forma súper específica de detectarlo con un signo, un síntoma que es súper particular. En realidad se comporta justamente como la mayoría de los virus respiratorios. Entonces, en realidad, ese escenario lo que se maneja es que sí está relacionado justamente a, es un caso importado, preliminarmente importado, con una, y en caso de la primera cadena de transmisión, que se relacionaba a la importación, y ya hubo transmisión de segunda generación, pero no hemos detectado hacia tercera generación o transmisión comunitaria empleada. Eso hay que aclararlo, porque sí es cierto que ha habido transmisión dentro de nuestro país, pero no ha habido una transmisión también de manera ya comunitaria empleada, pero que eso puede ocurrir. Como indicábamos, virus pandémico, virus muy fácil de transmitir, los síntomas la mayoría son leves, en realidad eso es más un perfil como de un virus respiratorio que justamente se comporta en este momento en un pico estacional, pero que se está adaptando, terminando de adaptar. Pero las mujeres solo estuvieron en esos 2 países entonces. Sí, tal vez hay el doctor Marín, que es el que ha estado a cargo de todas las investigaciones que tiene todo el... Bueno, mira, tal como decía el doctor, pueden haber 3 escenarios. En Costa Rica pudiésemos haber tenido transmisión, ¿verdad? O los otros 2 escenarios es que vino de Cuba, que hasta este momento pues no había reportado transmisión o no ha reportado transmisión, o relación con Panamá. Panamá, en los últimos 2 días posterior a que nosotros dijimos que teníamos casos, pues reporta casos. E incluso 2 de los casos que reporta Panamá el día de ayer tienen relación de viajes con Cuba, ¿verdad? Entonces hay 3 escenarios que lo estamos viendo. La tía del doctor pues vino con síntomas de Cuba, eran unos síntomas difusos, que necesitó incluso internamiento, está internada en el Hospital de La Juela en este momento, necesitó tratamiento en Cuba también,
Cuba está tomando las medidas en este momento, pero al no tener casos confirmados es muy complejo. Pues yo decir, es Cuba, es Panamá o es Costa Rica. Aquí lo más importante es que tenemos en este momento casos aquí en Costa Rica, y lo más importante es entre todos pues tratar de evitar más casos. Adelante, compañero. Me faltaba. Ok. Sí, con respecto a las medidas que se habían decidido el domingo pasado en el Hospital de Alajuela respecto al cierre de la consulta externa, que fue un cierre de lunes, martes y miércoles, hoy, lo que se decidió es extender esas condiciones hasta el próximo lunes. Entonces probablemente durante el fin de semana estaremos revisando la situación y de nuevo todo lo que es servicios de gineco-obstetricia se van a atender en red. La red de este hospital incluye el Hospital México, el Hospital de Grecia, el Hospital de San Ramón y el Hospital de Heredia. Buenas tardes, doctor Salas, ministro Salas. Quería consultar, yo sé que usted ha hablado en reiteradas ocasiones de que los cierres de fronteras no son necesarios, pero hemos visto una proliferación de casos en Panamá en los últimos 2 días confirmados con COVID-19. A ver si se evalúan medidas especiales de salubridad en la frontera con Panamá. Y para don Rodrigo es preguntarle qué ha pasado con los japoneses que estaban en Guanacaste, cómo están ellos, si todavía ya se descartaron como casos sospechosos, nada más. A ver, un virus con esas características, un virus pandémico, si usted cierra fronteras, el virus le llega. Si usted restringe viajes de un lugar específico, o de 2 o de 3, siempre le va a llegar. Porque es un virus, ya lo hemos indicado, pero reitero, que se transmite muy fácilmente. La forma respiratoria es la forma más fácil de que los virus se transmitan, de que incluso hay personas que no sabían que estaban en un lugar de transmisión y estuvieron ahí, y no estaban tagueados, identificados como zonas de transmisión. Y volvemos al punto, pues hay un porcentaje pequeño que puede tener no síntomas, que aún así pueden transmitirlo. Entonces, en realidad, hablar de que cerrar específicamente un flanco donde es un virus que se propaga muy fácilmente, yo no lo estoy viendo, en este momento ya está en todo el mundo prácticamente, no digo que ya todos los países han hecho reportes, pero ya es decir que vamos a tener una medida específica contra un país como Panamá, en este momento ni siquiera tiene sentido, porque el virus ya está circulando en muchas partes del mundo y muchas, como digo, ni siquiera se ha detectado y ya está circulando, ¿verdad? Entonces ya es un virus mundial. El grupo de japoneses está en un lugar aquí en San José, ¿verdad? Están aislados y estamos pendientes todavía del resultado del COVID-19. Bueno. Sí, tal vez si nos especifican un poco más en el momento en el que entra este doctor, este médico con la tía. Entiendo que la tía sí es abordada inmediatamente porque venía con síntomas. Él no es abordado, no es llevado, digamos, al hospital, no es aislado en ese momento. Tal vez si nos especifican un poco más cómo sucedió el ingreso del aeropuerto, porque ya estaba el protocolo, ¿verdad? Vamos a ver. La señora, protocolo en el aeropuerto para los países con más alta transmisión, ¿verdad? Cuba no tiene casos, Panamá no tiene casos, ¿verdad? La señora no venía tosiendo ni tenía fiebre, ¿verdad? Además, es muy difícil en un aeropuerto de verdad darle trazabilidad a todas las personas, excepto que caigan en el aeropuerto o que la sintomatología sea muy florida, ¿verdad? Como te digo, es decir, viene con una sintomatología no tan específica de COVID, con antecedentes patológicos personales diferentes que pudiesen haber enmascarado cualquier cosa, ¿verdad? De hecho, en Cuba no le diagnosticaron con COVID-19, ¿verdad? Pasó el aeropuerto de Panamá y pasa el aeropuerto de Costa Rica. Y en eso quiero ser enfático, es decir, tener, por ejemplo, detectores de temperatura en los aeropuertos, etcétera, etcétera, no es una medida correcta, se los digo de corazón. Es decir, ¿qué pudiésemos hacer o qué estábamos haciendo en el aeropuerto? Toda persona que venía de los países con más alta transmisión en un momento
darle seguimiento en Costa Rica por si tenían síntomas, decirles en Costa Rica a las personas que llegan al país, mira, si tienes síntomas puedes acudir a un servicio de salud, ¿verdad? Si tienes síntomas puedes llamar a estos números, si tienes síntomas o lávate las manos. Eso es el mensaje que estamos dando nosotros. Esa señora pasa esos filtros, ¿verdad? Es decir, de 3 países, ya te digo, Cuba sin transmisión, Panamá sin transmisión, es decir, no era una persona prioritaria en ese momento y con unos síntomas difusos. Llega a Costa Rica, incluso es tratada en un momento determinado por una patología cardiovascular, ¿okay? Se comienza a aparecer los síntomas y esa señora pues es ingresada, ¿verdad? El doctor incluso se pasó una semana sin síntomas. El doctor arribó a Costa Rica el día 22 de febrero y comienza a tener síntomas el día 3 y el mismo día 3 es incapacitado y de una vez pues es valorado donde está en ese momento. Es decir, créanme que la trazabilidad de esa familia era extremadamente difícil. Hoy me preguntan, bueno, si puedes contener lo que pasa en Alajuela. Sí, puedo contener tal vez lo que pasa en Alajuela, pero pueden haber en este momento un montón de personas que vienen de países con transmisión. Es decir, hay más de 120.000 casos en este momento en países. Hay países, por ejemplo, como Italia, que tiene más de 10.000 casos, Corea del Sur con más de 10.000 casos. Es decir, hay muchos países en este momento. Antes teníamos China, hoy tenemos más de 101 países con casos autóctonos. Es extremadamente complejo en ese sentido. Ahora, ¿de dónde vino? Pues puede haber sido en esas 3 posibilidades: de Cuba, de Panamá o lo teníamos aquí. Quiero centrar en esto porque, por ejemplo, yo trabajé en el 2005 empecé a trabajar en el país en lo que era la preparación para la futura pandemia de influenza. Y cuando uno se prepara para una pandemia, lo que prepara es medidas de mitigación, preparar los servicios de salud, ¿verdad?, que tengan el entrenamiento, pero en ningún momento se piensa que es que el virus se va a poder contener por la forma de transmisión. O sea, por eso es que justamente se habla de preparación para una pandemia, no se habla de preparación para un virus que lo contengo en un solo país y que no trasciende. Los virus respiratorios son así. Y yo creo que hay algo que, como que hay una ilusión, tal vez por la misma inicio en que no se sabía muy bien del virus, de que había una posibilidad de que el virus se contuviera en unos cuantos países. Pero justamente lo que está demostrando esto es lo que ocurrió con la pandemia de influenza y que lamentablemente va a ocurrir en algún otro momento con otra pandemia de influenza, que están ya claras, que ocurren cada 20, 30 años, un periodo en que un virus de influenza muta y provoca una enfermedad un poco más grave en la población y se transmite por todo el mundo. Esto es lo que está ocurriendo con este nuevo coronavirus. Porque no debe haber habido cierta como ilusión de que yo puedo agarrar el virus y lo contengo y entonces ya no va a haber transmisión de persona a persona. Eso no ocurre con los virus respiratorios de este tipo, que logran transmitirse en una frecuencia de 1 a 2 o a 3 o a más, como lo hemos visto incluso con el señor este que está internado, que se lo transmitió. ¿A cuántos en total? 16. Claro, son casos particulares. Sabemos que la estadística más fuerte y que comíamos más es la que dice que de 1 se transmite a 2 o 3 personas. Pero es importante porque es un virus pandémico. O sea, ya todos los países que hicieron todas las medidas que ustedes quieran ya lo están teniendo. Es un virus que se distribuyó por todo el mundo. ¿Alguna otra consulta? Damos por finalizada la conferencia. Agradecemos a todos su presencia.